Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles 31 de marzo y la palabra del Señor para esta mañana es Lucas capítulo 23 versículos 1 al 12. El juicio y la muerte de Jesucristo revelaron tanto el corazón perverso del hombre como el corazón bondadoso de Dios. Cuando los hombres estaban haciendo lo peor de lo peor, Dios estaba dando lo mejor. Romanos 5:20 dice: pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay algo que tenemos que entender de todo esto. Es que Jesús no fue crucificado porque los hombres malvados decidieron eliminarlo a Él del mundo. Su crucifixión fue por el determinado consejo y presciencia de Dios. Esta mañana vamos a estar meditando en la actitud de Pilato que encontramos en el pasaje de hoy, en este encuentro que Jesús tiene con Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Poncio Pilato fue gobernador de Judea desde el año 26 hasta el año 36 después de Cristo, momento en el que fue llamado a Roma y luego Pilato desaparece de la historia oficial de Roma. Era odiado por los judíos ortodoxos y nunca los comprendió realmente. En una ocasión despertó la furia de los judíos al colocar banderas paganas romanas en el templo judío. Y para colmo de males, lo que hizo Pilato fue enviar oficiales disfrazados, armados al templo para silenciar, para callar a estos manifestantes judíos que estaban en contra de estas banderas que había puesto Pilato. En todo lo que respecta al juicio de Jesús, el gobernador Pilato se mostró indeciso. El Evangelio de Juan registra 7 movimientos diferentes que Pilato hizo cuando salió a recibir a la gente, entró a hablar con Jesús, volvió a salir, volvió a entrar para interrogar a Jesús. Eso lo vemos en Juan 18, 29, 33, 38, capítulo 19, versículos 1, 4, 9 y 13. Estuvo buscando algo para culpar a Jesús, pero no lo encontró. Pilato ha pasado a la historia como el hombre que juzgó a Jesucristo. Y vean este detalle. Lo declaró 3 veces inocente y sin embargo igualmente lo crucificó. 3 cargos fueron presentados en contra de Jesús: pervertía a la nación, se oponía a pagar el tributo, el impuesto electoral al César y en tercer lugar pretendía ser un rey. Pilato interrogó en privado a Jesús sobre su condición de rey porque esa era la cuestión más importante, crucial, y concluyó que Jesús no era culpable de ningún crimen. 3 veces durante el juicio, Pilato afirmó claramente la inocencia de Jesús. El doctor Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, informó de otros 3 testigos, además de Pilato, que también dijeron inocente. Una fue el rey Herodes, en Lucas 23:15. Otro fue uno de los ladrones en la cruz, en Lucas 23, 40 al 43. Y el último fue el centurión romano, en Lucas 23, 47. Los judíos rechazaron el veredicto de Pilato y empezaron a acusarlo aún más a Jesús. Cuando mencionaron Galilea, Pilato, astuto político como era, vio inmediatamente una oportunidad para quitarse a Jesús de encima y lo envía a Herodes Antipas, gobernador de Galilea, el hombre que había asesinado a Juan el Bautista, que estaba ansioso por ver a Jesús. Tal vez el astuto rey pudiera encontrar alguna manera de complacer a los judíos. Herodes debió de sorprenderse y tal vez ponerse nervioso cuando los guardias trajeron a Jesús. Tal vez Jesús podría incluso entretener al rey con algún milagro, pero a pesar del persistente interrogatorio de Herodes y de las vehementes acusaciones de los judíos, Jesús no dijo nada. Herodes había silenciado la voz de Dios al matar a Juan el Bautista, y en ese encuentro con Jesús no era Herodes el que estaba juzgando a Jesús, sino que era Jesús el que estaba juzgando a Herodes. Finalmente el rey se atrevió a burlarse de Jesús y a permitir que sus soldados lo vistieran con un manto de púrpura, una túnica elegante, y lo golpearon. Herodes no emitió un veredicto oficial sobre Jesús, pero quedó claro que no lo encontró culpable de ningún crimen digno de muerte. Lo único que se consiguió con esta maniobra fue que arreglar una amistad rota entre Herodes y Pilato. No se llevaban bien, pero Herodes ahora estaba agradecido de que a Pilato por haberle traído a Jesús para que lo pudiera ver, por haberlo honrado a Herodes con esto de buscando su consejo. El hecho de que Herodes devolviera a Pilato sin emitir un veredicto podría interpretarse como
Ya que no estamos en Galilea, Pilato, vos tenés la autoridad para actuar y yo no voy a interferir. Jesús es tu prisionero, no es mío, así que yo sé que harás lo correcto. Este es el escenario del pasaje que tenemos hoy. Pilato era un personaje complejo. Dijo abiertamente que Jesús era inocente, pero permitió que lo golpearan y lo condenó a la muerte. Interrogó cuidadosamente a Jesús e incluso tembló ante sus respuestas. Pero la verdad de la palabra de Dios no marcó la diferencia en sus decisiones. Quería ser popular y no le importaba la verdad. Le preocupaba más la reputación que el carácter, que ser íntegro. Nunca nadie quiere compararse con Pilato. ¿Quién querría decir que nos parecemos al hombre que condenó a muerte a Jesús? Sin embargo, esta mañana deberíamos hacernos esta pregunta. ¿No hago yo lo mismo? Conociendo la verdad, no obedezco, ni le hago caso a esa verdad, con tal de cuidar mi reputación. ¿Acaso no soy así? La verdad de la palabra de Dios no marca una diferencia en mis decisiones, ¿o sí la marca? Hermanos, esta Semana Santa es un momento precioso para poder reflexionar sobre la realidad del juicio de Dios, sobre la gracia derramada en la cruz. Ante esta verdad, ¿cuál va a ser tu manera de vivir? Conociendo la verdad, vas a ser oídos sordos y querer cuidar tu vida. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la salvará. En lugar de vivir una vida tratando de salvar lo que hay en este lado, viví una vida que se niega a sí mismo, que toma su cruz y lo sigue a Jesús. Que Dios los bendiga ricamente.